Señor te bendiga en esta hora. Hoy estamos estudiando el libro de Filipenses y estamos avanzando en nuestro estudio del capítulo número 1. Hoy nos corresponde estudiar del verso número 12 hasta el verso 30, ya que este capítulo número 1, ¿verdad? Lo hemos dividido en dos partes para poder entender todo lo que este capítulo nos está enseñando. Y es que el libro de Filipenses es una de esas cartas escritas desde la cárcel, donde su escritor es el apóstol Pablo. Es una carta que realmente nos habla acerca de tener gozo aún en medio de la adversidad. Es que Pablo de Tarso escribe esta carta en el año 60 al año 62 después de Cristo, mientras él está preso en Roma. Y es que la palabra del Señor nos relata de cómo este hombre, aún estando en momentos de dificultad, el gozo que está para adorar y glorificar el nombre del Señor es un gozo que no se pierde a pesar de la adversidad que él está viviendo. Y del verso número 12 al verso 30, este pasaje nos va a enseñar cómo el sufrimiento y la oposición aún que se está viviendo hace que el apóstol se mantenga firme en su convicción al Señor. La persecución que él estaba viviendo era difícil, pero aún allí su fe y su fortaleza estaban puestas en el Señor. En la primera parte del capítulo número 1 entendimos el saludo y la oración del apóstol. Pero ahora vamos a hacer referencia acerca de cómo la adversidad que el apóstol Pablo estaba viviendo. Y en el verso 12 nos dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Es que para Pablo lo que parecía que era una derrota, o sea, la prisión, sabía que había sido usado por Dios para extender o para expandir lo que es el evangelio. Es que la palabra progreso describe un camino en medio de los obstáculos. Y Pablo nos está diciendo en este verso número 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien en el progreso del evangelio. El evangelio sigue siendo predicado, la palabra del Señor sigue siendo anunciada, a pesar que el apóstol reconocía su situación estando preso en la cárcel. Así que nosotros podemos entender en este pasaje o en este verso que Dios, aún en medio de las pruebas, Él puede abrir puertas que nosotros ni tan siquiera nos imaginamos. Pablo está diciendo que esa situación lo único que ha venido a lograr no es que él esté triste, no es que él se sienta abandonado, no es que él se sienta desechado por el Señor, sino lo que él está diciendo es el progreso del evangelio. El evangelio ha avanzado. Verso 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. O sea, lo que está diciendo el apóstol es que aún esas prisiones se han hecho más fuerte en lo que es el anunciar a Jesucristo. Cuando la palabra dice pretorio, se está refiriéndose a la Guardia Imperial Romana. Soldados que escuchaban el evangelio mientras Pablo estaba en la cárcel. Mientras esos soldados romanos estaban custodiando al apóstol Pablo, nosotros vemos a un Pablo, aún a los soldados romanos en el pretorio, predicando la palabra del Señor. Por eso es que él dice que de tal manera mis prisiones se ha hecho patente en Cristo en todo el pretorio. Me ha dado la oportunidad de que aún yo estando en la cárcel pueda anunciar el evangelio. Aún en medio de mis prisiones no me he callado de la abundancia, riqueza que tiene la palabra del Señor. Aún el lugar difícil donde nosotros podamos estar,
puede convertirse en un campo misionero para poder llevar el evangelio. Es que a veces nosotros pensamos que llevar el evangelio o llevar la palabra del Señor solamente se debe de hacer cuando todas las cosas están yendo bien. Y a veces pensamos que las circunstancias para poder llevar el evangelio deben de ser todas en paz. El apóstol nos está demostrando a través de esta carta que aún en medio de la adversidad, aún en medio de la dificultad, el evangelio puede ser predicado. Pero no solamente predicado, el evangelio puede llevar esa semilla para que esa palabra pueda ser fructificada. Es que aún en medio del dolor, ese puede ser un campo donde podamos sembrar muchas semillas de su palabra. Y aún allí podemos nombrar ese valle de dolor como quizás la pérdida de muchas cosas, pero Dios se puede glorificar para que allí la palabra del Señor sea sembrada y ese sea un campo hermoso para poder sembrar la palabra, un campo misionero, una cárcel, un lugar donde muchos quizás han perdido la esperanza, un lugar donde muchos pueden sentir que no hay dónde avanzar, pero sin embargo el apóstol está anunciándonos en esta preciosa carta que aún allí en la cárcel el evangelio ha sido predicado y se está predicando. En el verso 14 dice que la mayoría de los hermanos se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Es que el sufrimiento del apóstol Pablo hace que una iglesia se despierte. Porque muchas veces cuando están los líderes, la iglesia está dormida. Y Dios no solamente llamó a líderes, a pastores, a evangelistas a predicar la palabra. Todos somos responsables de llevar este evangelio. Todos somos responsables de anunciar a otros. Quizás no desde la plataforma, no desde un púlpito, pero sí desde nuestro trabajo, desde la escuela, desde el lugar donde el Señor nos permita movernos, los lugares de relaciones, una fiesta, en un cumpleaños. Todos debemos de llevar ese evangelio con poder. Pero dice que los hermanos se han atrevido más. En este caso, al ver el sufrimiento del apóstol Pablo, dice en este verso número 14, ahora se atreven a hablar la palabra sin temor. Es que el sufrimiento del apóstol Pablo lo que vino a hacer es a inspirar valentía en otros. Cuando se ve el sufrimiento, cuando aún en medio del sufrimiento la palabra del Señor se está siendo predicada, esto despierta a una iglesia que está dormida. Una iglesia que quizás está acomodada solamente en una silla para recibir. Si todos nosotros nos levantamos para llevar la palabra a ese compañero de trabajo, a esa persona con la que tú estás trabajando, que quizás está en depresión, está en tristeza, está en amargura, quizás tú miras solamente su exterior, pero no puedes ver el dolor que esa persona carga en su alma. Pero si nosotros hablamos la palabra y despertamos como iglesia y todos hacemos esa función maravillosa que el Señor dice de llevar la palabra del Señor, entonces allí vamos a ver que aún en medio del dolor el Señor sigue salvando, sigue sanando, sigue restaurando de una manera especial. Así que la firmeza que debe de tener el pueblo del Señor es fortalecerse en fe para que también otros creyentes se puedan levantar a predicar la palabra del Señor. Todos somos llamados a llevar esta palabra y Pablo, aún estando en sus prisiones, reconoce que el sufrimiento que él está pasando ha servido para despertar a una iglesia, ha servido para que otros hermanos se levanten a llevar esta palabra. Del verso 15 al verso 17, Pablo explica que no todos los hermanos lo están haciendo con el corazón, con el amor, con la entrega de llevar la palabra, sino que explica que aún hay hermanos que predican el evangelio por envidia. Y uno se pregunta, ¿de verdad puede alguien pararse a predicar la palabra no con el corazón correcto? Claro que sí. Claro que sí. Y aquí en esta palabra encontramos que en la iglesia de Filipos, algunos hermanos están predicando.
aquí la palabra nos está diciendo que hay hermanos que se han levantado, unos con amor para predicar el evangelio, tomaron fuerza, se levantaron, se despertaron espiritualmente a llevar el evangelio, pero hay otros que se han levantado y se han levantado con un propósito equívoco. Y el propósito con el cual ellos se han levantado es la envidia. Habla acerca de las motivaciones incorrectas, pero el mensaje es el correcto. Y el apóstol Pablo dice que Dios aún así, ¿verdad?, puede usarlos para que se lleve la palabra, aunque las motivaciones que están en el corazón de los que predican no es la motivación correcta, pero el mensaje sí es el correcto. Y aquí es cuando nosotros vemos a hombres y mujeres predicando la palabra del Señor, gente que se salva, gente que se restaura, gente que es cambiada, pero la propia vida del predicador deja mucho que desear. Es que la motivación por la cual esa persona está predicando la palabra del Señor no es la motivación correcta, sino que lo hace por muchas cosas que están en su corazón, a veces por envidia, a veces por orgullo, a veces porque me vean, pero realmente la motivación no es la correcta. Pero el apóstol Pablo dice, sea por envidia o sea por buena voluntad, el evangelio está siendo predicado. Dios permite que todo tipo de persona predique su palabra. Quizás uno se pregunta, ¿de verdad? ¿Y Dios por qué permite esto? Y déjame decirte que Dios permite, porque aún muchos, dice la palabra en 1 Corintios 9:27, muchos van a ser heraldos, van a llevar la palabra, van a llevar el anuncio, pero otros, dice que algunos que van a llevar la palabra van a ser eliminados. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El predicador no debe de creerse más que otro, porque el que predica la palabra debe de examinarse en su corazón cuáles son las motivaciones por las cuales está predicando la palabra. Y Pablo reconoce que los predicadores de ese momento no todos tienen la condición o la intención de su corazón correcta. Pero Pablo reconoce una verdad fundamental. El mensaje es correcto, las almas están escuchando el mensaje. Dios va a trabajar con cada uno conforme a lo que está haciendo. Por eso en ese verso 15 al verso 17 habla acerca de las motivaciones por las cuales el evangelio está siendo predicado. Dios puede usar incluso intenciones imperfectas para cumplir su propósito. Verso 18. Cristo es anunciado y en esto me estoy gozando, en esto me gozo, dice el apóstol Pablo. El nombre de Cristo está siendo conocido, el Señor hay anunciación. O sea, la verdad central en este momento no es Pablo, es que Pablo no es importante. Reconoce que es el nombre de Cristo que debe de ser exaltado, que es el nombre de Cristo el que debe de ser conocido, que es el nombre de Cristo. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado que no sea nuestro nombre, sino que sea el nombre del Señor. Que nosotros solo somos instrumentos en las manos del Señor. Que nosotros solo somos vasijas que el Señor está usando en nuestras vidas para nosotros poder llevar esta palabra, para que podamos llevar bendición a otras personas. Pero los salvadores no somos nosotros. Nosotros no somos los que fuimos a la cruz. Es el Señor. Así que la palabra nos habla y nos dice, es Cristo el que está siendo anunciado. Cuando Cristo es exaltado, podemos alegrarlo, aunque no recibamos reconocimiento. Quizás como predicador, como pastor, como evangelista, como misionero, no vamos a recibir el reconocimiento aquí. Pero el nombre de Cristo está siendo exaltado y ese debe de ser el gozo de nosotros. Ese era el gozo del apóstol Pablo. Él está recalcando en esta palabra el gozo de que el nombre de Cristo está siendo anunciado. Y es interesante que aún en medio de esa prisión, él tiene gozo. Aún en medio de ese dolor, él está regocijado de ver que el evangelio se sigue predicando, que las personas no se han quedado calladas, sino que esa palabra poderosa está corriendo, porque nadie va a poder detener la palabra del Señor, porque Dios siempre va a levantar a sus siervos, a su sierva, a que prediquen la palabra.
Más adelante en el verso 19 dice: esto resultará en mi liberación. El apóstol reconoce que algunos quieren predicar para que él siga estando preso, pero también reconoce que también puede ser para que él sea liberado. Recordemos que él está encerrado en una cárcel romana. Pablo confiaba en que además de la predicación del evangelio, los hermanos están orando por él, la iglesia está intercediendo, la iglesia está confiando, y que con la ayuda del Espíritu Santo él va a salir. Mira la actitud que tiene el apóstol. No es una actitud podríamos decir fatalista, pensando ya no hay solución, ya no hay más que hacer, sino que la actitud que tiene el apóstol es: yo sé que esto puede causar que yo sea liberado. Parece que el apóstol tiene fe, parece que el apóstol tiene esperanza, sabe que hay un Dios que escucha las oraciones. Y muchas veces nosotros hemos perdido esa fe y esa esperanza. Y quizás el problema puede ser mucho más pequeño, pero pensamos que no vamos a salir hacia adelante. Pablo nos inyecta fe aún en medio de esta adversidad y nos dice: yo sé que Dios va a contestar, yo sé que esto va a causar mi liberación. Habla de un hombre de fe, un hombre que proclama, como dice la palabra, las cosas que no se ven como si se vieran. Porque la fe es eso, proclamar lo que quizás nosotros no lo podemos ver con nuestros ojos físicos, pero lo creemos espiritualmente y hablamos las cosas como que si fuesen. Por eso el apóstol está proclamando: esto va a ser para mi liberación. Reconoce que la oración tiene poder. Reconoce que realmente en medio de la crisis Dios está allí para escuchar la oración de un pueblo. El Señor está allí para atender el llamado de aquellos que le buscan de día y de noche, de aquellos que buscan su rostro, de aquellos que reconocen que allí es donde está la fortaleza y la fuerza, el poder y la autoridad, buscando al Señor en oración. En el verso 20 dice que en nada seré avergonzado, porque Cristo será magnificado en mi cuerpo. El deseo principal del apóstol no era vivir, sino que Cristo sea glorificado en él. Fíjate lo que Pablo está diciendo: realmente lo que yo quiero es morirme, porque cuando yo me muera, cuando este cuerpo sea soltado, entonces Cristo se va a glorificar en mí. Eso es lo que Pablo está diciendo. La meta suprema de todo creyente debe de ser, número 1, glorificar a Cristo. No solamente sobrevivir, porque algunos venimos a Cristo y pensamos: yo no me quiero morir, o yo no quiero pasar por sufrimiento, yo no quiero pasar por una enfermedad. El apóstol Pablo reconoce que la meta principal de todo creyente es estar con su amado, estar con Cristo Jesús, estar en los brazos de Él. Y entonces Él dice: nada seré avergonzado, sino que Cristo será magnificado en mi cuerpo. Esa debe de ser la meta suprema. Por eso es que Pablo en el verso 21 proclama una palabra poderosa que nos habla y nos dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivir significa, vivir es igual a servir a Cristo. Si yo me quedo vivo, dice el apóstol Pablo, y esto va a ayudar a que el evangelio siga siendo expandido, yo me quedo para servir. Mi vida, mis días, mis años, mi fuerza, mi voz, mi garganta, mis manos, mis pies, todo mi ser está para servir al Señor. Pero si yo me muero, o sea, si yo salgo de este cuerpo, entonces eso significa que yo estaré con Cristo. El apóstol Pablo tiene esa convicción maravillosa diciendo: para mí el vivir es Cristo, pero si me muero es ganancia. Pablo sabía y tenía esa convicción que nos hace falta muchas veces, querido hermano, a nosotros. Estamos tan amadores de esta vida porque le estamos dando deleite a nuestra carne, porque le estamos dando rienda suelta al pecado, al deseo.
Y muchas veces nosotros estamos allí pensando, no me quiero morir porque está bueno lo que estoy disfrutando en este mundo. Sin embargo, el Señor dice que no debe de ser para deleite de nuestra carne. Si queremos estar vivos es para darle nuestros años al Señor, es para servirle al Señor, para amar al Señor. Eso es lo que el Señor desea, que nosotros estemos sirviéndole al Señor. Y si nos toca irnos, es ganancia, pero hemos hecho lo que Dios nos ha pedido que nosotros hagamos. Por eso recordemos este pasaje de Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo. No vivir para darle rienda suelta al pecado, sino vivir para amarlo, para servirlo, para entregarnos al Señor. Y si nos toca morirnos, sabemos que es ganancia, que no es pérdida. Se pierde cuando alguien muere sin estar en Cristo. Pero cuando una persona ha creído en el Señor, está en Cristo, esa no es pérdida. La palabra dice, esta es ganancia. Del verso 22 dice, Pablo, fíjate, en este verso está en un dilema. Dice, si me quedo para ayudar a la iglesia o yo quiero estar con Cristo. O sea, Pablo se encuentra, ¿qué yo más quiero? ¿Me quiero quedar o me quiero ir? Entonces, es que realmente el verdadero creyente no le teme a la muerte. Y aquí es donde nosotros nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Tengo miedo a morirme? ¿Será que todavía estás dudando de tu salvación? ¿Será que todavía no tienes una relación personal con el Señor? ¿Todavía no has disfrutado y no sabes las promesas maravillosas que nosotros tenemos? No es pérdida morirse, es ganancia. El verdadero creyente no le tiene temor a la muerte, pero entiende que su misión, fíjate bien, debe de cumplirse mientras viva. Así que tú cada mañana que te levantas te tienes que levantar, hoy vivo para Cristo. Hoy voy a hacer la voluntad del Señor. Hoy voy a hacer la obra. No te conformes en vivir el día a día para darle rienda suelta a tus deseos, a tus sueños, a tus proyectos, sin saber que pasa todo un día, 24 horas y no has hecho nada por el Señor. Nosotros tenemos que saber que la fuerza de nuestra vida, que lo que respira, como dice el Salmo 150 en el verso 6, que nosotros respiramos, alabemos al Señor, sirvamos al Señor, entreguemos nuestra vida al Señor. No que pensemos, no me quiero morir porque quiero seguir pecando, porque quiero seguir deleitándome, sino quiero vivir para Cristo. Y ese es el dilema. Me quiero quedar para servir, pero si me toca irme, gloria a Dios. Yo creo que es mejor morirme. Ese es parafraseando estos versos que el apóstol está diciendo. Verso 25 dice, y en el verso 26 lo que Pablo está hablando acerca es de, Pablo cree que es mejor permanecer para el crecimiento espiritual de ellos. Es que Dios deja en la tierra porque todavía hay propósito que cumplir. Entonces, si todavía nosotros estamos vivos, entonces tú te tienes que preguntar y decir, ¿por qué yo todavía estoy vivo? ¿Por qué yo aún estoy respirando? Hay propósito que cumplir. Nacimos con propósito. Los años que el Señor nos va a dar, debemos de saber que Dios tiene propósito para que nosotros podamos cumplir para Él. Así que Pablo tiene ese dilema interesante, pero él reconoce y dice, bueno, si para que la obra siga hacia adelante Dios quiere que yo me quede, ok, está bien, yo me quedo. Y luego dice en el verso 27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Pablo exhorta con esta palabra, compórtense. Implica vivir de una manera como ciudadanos del reino de los cielos. Es que ser ciudadano de una nación habla de la manera, la conducta, las reglas y las leyes que nosotros debemos de cumplir. Eso es cuando somos ciudadanos de una nación. Pero cuando somos ciudadanos del reino, en el reino de Dios también hay leyes, hay reglas, maneras de cómo nosotros nos debemos de comportar. Y Pablo exhorta con esta palabra a los creyentes en Filipo y le dice, hermanos, compórtense.
compórtense a la altura como ciudadanos del reino de Dios. Es que nuestra conducta debe de reflejar lo que nosotros predicamos. Siempre las personas piensan que es difícil predicar, pero déjame decirte que predicar no es difícil. Quizás lo difícil es vivir a la altura de lo que nosotros predicamos, porque con lo que nosotros predicamos, nosotros tenemos que demostrar que eso que nosotros hablamos, esa es la manera con la cual nosotros también vivimos esa palabra. Así que eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipo: compórtense. Si es que en nada seáis intimidados por los que se oponen. Reconoce que la iglesia tiene oposición. Si el mismo Pablo está siendo preso, la iglesia tiene problemas. Pero aún en medio de la oposición, dice: compórtense como ciudadanos del reino. Y también dice: y por nada ustedes estén intimidados, no tengan miedo. Es que cuando nosotros tenemos una oposición, esa es señal de que pertenecemos a Cristo. Es que la vida cristiana está llena de oposiciones y oposiciones y oposiciones, porque tenemos nosotros que reconocer que nosotros representamos al reino de la luz, y por eso el reino de las tinieblas estará siempre contrarrestándonos. Pero aún en medio de la oposición que la iglesia pueda estar viviendo, es una iglesia que se debe de mantener a la altura como ciudadanos del reino del Señor. No debemos de tener temor, porque el temor no debe de gobernar sobre nuestra fe. Por eso dice: no tengan miedo, no tengan miedo. El temor no se puede apoderar de nosotros, porque el temor es lo contrario de la fe. Y si nosotros abrazamos el temor, hemos dejado de confiar en el Señor. Y dice: no tengan miedo, ustedes están viviendo oposición, pero no tengan miedo, porque a vosotros os es concedido no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Hablando que el sufrimiento por Cristo es un privilegio, no es un castigo. El sufrimiento por causa del Evangelio forma nuestro carácter y nuestro testimonio. Así que sufrir por la causa de Cristo es un privilegio que nosotros podemos obtener. No es un castigo, sino que por causa del nombre del Señor, por causa de ser personas que vivimos en rectitud, que vivimos a la altura de ciudadanos del reino, que si haya gente que no te quiera, que te critique, que te envidie, que te murmure, gente a la cual ya ni te invitan a sus reuniones porque tú no estás al nivel de ellos, no importa. Nosotros nos tenemos que sentir privilegiados, que nos desprecian porque nosotros ahora tenemos una ciudadanía totalmente diferente. Somos ciudadanos del reino del Señor. Y Pablo en el verso 30 dice: teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Es que la iglesia también compartía el mismo problema que el apóstol Pablo, las mismas luchas. Y déjame decirte que es que no estamos solos en la batalla. Quizás hoy tú podrás decir: yo estoy sufriendo, estoy pasando dificultades, pero hay muchos hermanos, la iglesia, muchos que están sufriendo también. No solamente donde tú vives, sino alrededor de todo el mundo. Hay creyentes que están sufriendo por causa del Señor, pero aún allí se mantienen en fe, no desmayan y reconocen que la ayuda, la provisión viene del Señor. Pablo expresa en estos versos del 12 al 30 el conflicto y el problema que él está viviendo. Pero aún allí, en medio de ese conflicto, él anima a la iglesia que sigan adelante, que no tengan miedo, que no están solos, que hay otros creyentes que están sufriendo junto con ellos, que compartimos de las mismas tribulaciones, pero sabiendo que el Señor está con ellos. Por eso en Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Así que este capítulo número 1 nos habló acerca de un saludo hermoso, de una oración del apóstol y luego de la tribulación que está pasando, pero sobre todo de la convicción que se debe de tener, que si vivimos, vivimos para el Señor, y que si morimos es ganancia. Que el Señor te bendiga. Yo espero que este mensaje
haya sido de bendición para ti, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Que el Señor te pueda bendecir.